Llegó el día del Brexit. Sí, después de 3 años y 7 meses de discusiones y postergaciones, hoy, a las 11 de la noche del Reino Unido, ese país dejará de ser miembro de la Unión Europea, poniendo fin a una relación de 47 años. Se concreta el primer divorcio en la historia del bloque. Mañana, Londres y Bruselas inician un periodo de transición de 1 año, durante el cual negociarán el futuro vínculo comercial. En ese periodo, los británicos deberán seguir respetando las normas europeas. Empieza un nuevo capítulo en la historia del Reino Unido, dijo el primer ministro Boris Johnson este miércoles en el último debate en la Cámara de los Comunes, antes de la concreción de la desconexión. ¿Qué consecuencias puede tener esta separación en la economía y en la vida de la gente? ¿Qué es lo que se viene? Vamos a explorar justamente este escenario. Estamos para eso con Joaquín Tull, economista uruguayo, radicado en Londres desde el año 2010. Joaquín, buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver si te escuchamos un poco mejor. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Joaquín, Perfecto. Allí son las 11:30, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta jornada en el Reino Unido? ¿Qué está pasando en particular en Londres? Bueno, es un día bastante particular. Por un lado, digamos, no ha cambiado nada y no va a cambiar nada en el día de hoy, digamos, con respecto a la Unión Europea. Sin embargo, leyendo un poco hoy de mañana las tapas de todos los diarios, hay una sensación, por un lado, de que la gente, digamos, siente lástima por irse de Europa, principalmente los medios que eran más pro permanecer dentro de Europa. Y por otro lado hay un sentimiento muy nacionalista de independencia y de como que cortaron una cadena con Europa que los tenía atados, digamos. Obviamente que esa analogía es bastante reducida, ¿no? Bastante limitada, pero como que hay esa sensación por un lado de que bueno, ahora sí, cortamos con esto y nos movemos hacia adelante, como que dejamos estos 3 años casi de incertidumbre y de negociaciones y políticas y debates y discusiones y se empieza a mirar un poco a futuro, a ver bueno cómo va a ser el futuro de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Veía que hay una serie de eventos que van a marcar el día o que van a conmemorar el día. Por ejemplo, en Downing Street, la residencia oficial, se instalará una iluminación especial. A partir de las 10 de la noche se va a proyectar un reloj con la cuenta regresiva hasta las 11. Va a haber una moneda conmemorativa. ¿Qué más agregarías en este plano? Sí, es cierto, se largó una partida de monedas conmemorativas del Brexit. Lo interesante fue que ya le tenían hechas las monedas con la fecha anterior y bueno, después que tuvo que haber una extensión, tuvieron que fundir las monedas para crear monedas nuevas con la fecha de hoy. A su vez también hay un par de marchas, digamos, una a favor y una en contra, digamos, de salirse de Europa. Hay una que va a ser cerca de Downing Street a favor de los pro-europeos, digamos, y hay una que va a ser más, creo que sobre la hora de las 11, me parece, que va a ser también una marcha liderada por Nigel Farage, que fue uno de los principales autores, digamos, del Brexit. Bueno, y está previsto el discurso de Boris Johnson, ¿no? Exactamente, eso va a ser a eso de creo que a las 10 de la noche. Creo que es un discurso que ya está grabado, sí, por lo que estuve viendo. Sí, estará grabado, que ya trascendieron frases, ¿no? Exacto, sí, es algo que acá ocurre bastante normal. Pero bueno, había una intención de Boris Johnson de hacer que sonar el famoso Big Ben a las 11 para marcar esa salida, pero bueno, el Big Ben está en reparación hace un par de años, por lo cual cuando vieron el costo que les iba a salir de poderlo poner en funcionamiento por solamente una noche, se dieron cuenta que no era una cosa factible.
Joaquín, ¿y mañana qué cambia en lo inmediato? Hoy, después de la medianoche, ¿se va a notar alguna diferencia significativa en la relación Reino Unido-Europa? No, bueno, en lo inmediato no va a haber un cambio muy importante. O sea, van a ser más que nada cosas demasiado, bastante poco redituables para lo que es la parte económica, sino que lo principal que va a ocurrir va a ser que, bueno, el Reino Unido deja de participar de todas las reuniones mensuales y semanales que tiene la Unión Europea, continúa contribuyendo, digamos, al presupuesto europeo, y esto es un dato no menor, digamos. Hay un pago que tiene que hacer el Reino Unido a la Unión Europea, que es alrededor de 32 billones de libras, unos 40 o 42 billones de dólares más o menos, en pagos que se va a hacer desde ahora en los próximos 3 años, y pueden continuar en pagos menores hasta el 2060 inclusive, por lo cual eso no va a cambiar demasiado. Va a comenzar este periodo de transición, como bien tú decías, en el que se va a empezar a decidir cuál va a ser el futuro. ¿Cómo llega en lo político el Reino Unido a esa negociación? ¿Qué pasa en lo interno? Recordemos, sí, hubo elecciones adelantadas en las que Boris Johnson justamente fortaleció su posición, pero veamos eso. Claro, eso fue, digamos, las elecciones fueron el componente político más importante que ocurrieron, donde los conservadores ganaron una mayoría de 80 representantes con respecto a la suma de todos los demás partidos juntos, una mayoría que el Partido Conservador no tenía desde hace muchos años, por lo cual eso le permitió, le va a permitir, digamos, a Boris Johnson poder pasar una agenda de todo lo que ellos crean conveniente y necesario, sin ningún problema por el Parlamento. Entonces, y eso, a su vez, a Europa le va a permitir saber que está negociando con algún sentido, ¿no? Porque recordemos, exacto, lo que fueron los últimos 3 años y pico de esas idas y venidas en las que se lograba un acuerdo en Bruselas, pero después se llegaba a Londres y el Congreso lo rechazaba, ¿no? Exacto, el hecho de poder saber que al negociar con Europa eso se puede pasar dentro del Parlamento en el Reino Unido, es un mandato muy importante que ellos llevan a Bruselas ahora, digamos. Por lo cual yo creo que este año va a ser básicamente en la discusión de, bueno, el futuro acuerdo de comercio principalmente, entre las dos partes. Internamente en la parte política, digamos, el laborismo está muy debilitado. Va a comenzar el año buscando un nuevo líder, seguramente cambiar un poco el estilo de liderazgo del laborismo para poder recuperar en un par de años o en 1 o 2 elecciones a futuro el lugar que tenía anteriormente. Sí, votó muy mal. El laborismo con Jeremy Corbyn al frente votó muy mal. Y por otro lado, en cuanto al tema del Brexit, estaba dividido, ¿no? Sí, claro. Yo creo que mi opinión personal es que el gran error, digamos, del laborismo fue no haberse embanderado con ninguna de las dos posiciones, sino que siempre se mantuvo intentando evitar dar su posición firme al respecto, cuando básicamente el laborismo tenía 2 facciones muy fuertes, una pro-europea, digamos, de la facción más joven del laborismo, y representada muy fuerte aquí en Londres, y una muy anti-Europa, representada por las fuertes bases del laborismo que eran en el norte, las zonas más industriales, las zonas que fueron perdiendo trabajos y viendo caídas del salario por estar dentro de Europa. Entonces, digamos, el voto del Brexit fue un gran grito de ayuda, digamos, de esas zonas más pobres del Reino Unido, que habían visto una gran caída económica por, digamos, la influencia del acceso al mercado europeo. Sigamos hablando de lo interno del Reino Unido en este periodo que se inicia, en de la transición del año. ¿Qué pasa con el problema de la frontera seca entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, e Irlanda del Sur, que integra la Unión Europea? Exacto, eso fue uno de los problemas más grandes que tuvieron las negociaciones. El hecho de que Boris Johnson tenga hoy en día una mayoría dentro del Partido Conservador tan grande y que no tenga que recurrir, como tuvo que hacer Theresa May, a los irlandeses del norte, a los unionistas de Irlanda del Norte, para poder formar una mayoría, le permitió tener mucho más flexibilidad para lo que iba a negociar. Y entonces, lo que se terminó generando es que
para mantener la frontera de Irlanda del Norte y la República de Irlanda libre, sin ningún tipo de control, los controles tanto del comercio y la movilidad de personas se van a hacer entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña. Digamos. Recordemos que Gran Bretaña incluye Escocia, Gales e Inglaterra, digamos, los tres países que están dentro de la misma isla, por lo cual los controles van a ser en el mar de Irlanda, digamos, van a ser dentro de ese ámbito y no entre las dos Irlandas. Ajá. Sí, recordemos que acá hay un punto sensible de por medio. Se quería evitar la instalación de una frontera física con aduana, con garitas, con controles policiales, etcétera, porque eso implicaba desconocer la libre circulación dispuesta en el Tratado de Viernes Santo, el tratado con el que finalizó el conflicto entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte. Exactamente, eso y es algo de que políticamente es demasiado arriesgado poder volver a una situación de violencia cuando han habido tan buen progreso para generar una zona pacífica, digamos. Hoy en día, si bien existen casos aislados de violencia, digamos, es muy distinto a la situación de cómo era en los años 90 o anteriores. Entonces, con esa fórmula que tú recién explicabas, ¿el tema se encausa efectivamente? Eso, digamos, evita el hecho de tener una frontera entre las Irlandas, dentro de la isla de Irlanda, y lo que hace es tener controles dentro de Gran Bretaña, digamos, de la otra isla, digamos. Eso, obviamente, los irlandeses del norte no estaban en acuerdo de esto, porque ellos quieren, siguen siendo parte del Reino Unido, no quieren tener una situación especial o un tratamiento distinto al resto, pero en la práctica es la forma, digamos, más sensible de poder hacer controles, ya sea tanto en la parte marítima o tanto aérea. Todo lo que sea comercio de transporte de bienes y personas va a estar sujeto a ciertos controles más estrictos. Recordemos, si en el caso de que se llegue a un acuerdo de comercio con Europa, esto va a ser mucho más ágil. Volveremos sobre eso enseguida, pero sí. Otro punto sensible en lo interno del Reino Unido es Escocia, ¿no? Allí hubo un referéndum en el que triunfó la opción de permanecer en la Unión Europea. Entonces... Claro, el referéndum que hubo en el 2015 fue para, permanecer dentro del Reino Unido o no, donde triunfó la opción para permanecer dentro del Reino Unido. Al año siguiente, el referéndum por el Brexit. Dentro, si dividimos los resultados por regiones, en Escocia triunfó la permanencia en Europa muy fuerte. Sí, está bien, esa es la precisión. En el referéndum por el Brexit, en Escocia, ganó la permanencia en Europa. Ahí está. Exacto. Entonces, hoy en día... si bien, o una vez que se pasó el acuerdo del Brexit, digamos, en Escocia se volvió a hablar de un segundo referéndum para salirse del Reino Unido. Ahora, el hecho de que, imaginándonos de que existiera un segundo referéndum en Escocia, el hecho de salirse del Reino Unido no le da automáticamente la entrada a Europa a Escocia. Por lo cual, Escocia aparecería como una tercera parte en toda esta discusión y tendría que aplicar para entrar en la Unión Europea como un país cualquiera, como lo ha hecho Croacia o como lo han hecho otros países, donde tienen que pasar una serie de controles para poder ser parte de Y eso Europa. No sería sencillo en la Unión Europea, ¿no? Eso no sería nada sencillo. A su vez está el problema de que los 27 países tienen que aprobar a los nuevos miembros que ingresan a la Unión. Y a su vez está el tema en España, en el que no quieren generar un precedente por el miedo que les puede ocurrir en la situación en Cataluña, en la que Cataluña también quiere salirse, digamos, de España, pero permanecer dentro de Europa. Entonces, ahí se abre un abanico de posibilidades mucho más grande de, qué puede ocurrir si uno vota una cosa o la otra, pero yo creo que es muy poco factible que Escocia haga un referéndum para salirse del Reino Unido, sin saber cuál va a ser la relación del Reino Unido con Europa de aquí a futuro. O sea, no tiene ningún sentido irse ahora cuando no se sabe cuál va a ser la relación a futuro. Mirá, hace unos minutos nos escribía David, un oyente que justamente vive en Escocia, y nos contaba novedades de último momento allí. 1. El Parlamento de Escocia no quiere retirar la bandera de la Unión Europea que está izada en la puerta del edificio.
2. El gobierno de Escocia quiere implementar su propio sistema de inmigración y visas. 3. El Parlamento llamará a un nuevo referéndum iniciando un conflicto constitucional con Londres. Las marchas pro independencia van en aumento. ¿Cómo ves esto? Es cierto, o sea, dentro del Reino Unido, una de las cosas que se ha planteado mucho, no solamente con Escocia, pero mismo con Irlanda del Norte y con Gales también, es lo que se llama la devolución de poder hacia algunos de estos países. Lo que hace es que Westminster, el gobierno de Westminster, le devuelve ciertas, o les da ciertas libertades a los diferentes países para aplicar algunas políticas. Por ejemplo, políticas de salud, políticas de desarrollo, políticas de infraestructura, de gastos, de utilización de sus impuestos, ese tipo de cosas. No me parecería extraño que una de las cosas que Boris Johnson negocie con Escocia para intentar aplacar un poco este movimiento independentista sea el darle un poco más de libertad para poder elegir algunas cosas. Uh-huh. El hecho de poder tener una política migratoria es bastante complicado. Digamos, Escocia siempre dijo que estaba muy abierto a Europa y a recibir a ciudadanos y estudiantes europeos, por lo cual se podría llegar a generar algún problema ahí, pero digamos, no me parecía extraño que se negocie alguna salida para intentar evitar un rompimiento, digamos, de la relación entre los dos países, por alguna devolución de poder, como te estaba explicando. Hoy a las 11 de la noche, hora local, se concretará el Brexit. Reino Unido se separará de la Unión Europea. Mañana, Londres y Bruselas inician un periodo de transición de un año en el que negociarán la relación futura. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Estamos conversando con Joaquín Tull, economista uruguayo, radicado en Londres desde 2010. ¿Te suena esta canción, Joaquín? Sí, yo creo que hay una Vamos gran... a dejarla que siga. A ver, ¿sí? ¿Decías? Sí. No, creo que hay un gran sentimiento melancólico como esta canción, me parece, en mucha gente aquí en Londres hoy en día. Hoy estaba viniendo en el tren y mismo en los anuncios en el metro con carteles de Londres permanece abierto para todos, para siempre. Uh-huh. Entonces creo que mismo dentro de Londres, que votó fuertemente para quedarse dentro de Europa, por lo menos la sensación hoy aquí es un poco más melancólica. Sí. Tú tenés asumida esta canción ya, que es toda una tradición en el Reino Unido, ¿no? Sí, no, yo creo que ha sido gran parte ha aparecido en programas, digamos, especiales del Brexit aquí, tanto en televisión como en radio, o sea, es bastante común. Sí, es una vieja canción que justamente suele utilizarse en ocasiones como estas, ¿no? Las de las despedidas, y que esta semana, anteayer, fue cantada por los eurodiputados cuando despedían a sus colegas británicos que se iban en la última sesión, cuando se terminó de votar la salida. Fue un momento absolutamente original, ¿no? Sí, fue bastante inesperado. Creo que también repercutió mucho el discurso que hizo Nigel Farage ahí, pero creo que lo importante fue esto, digamos, creo que el sentimiento de los parlamentos europeos cantando una canción tan característica me pareció fue un punto muy importante, me parece. Sí, fue un golpe de efecto bravo. Sí, aquí no se lo esperaban aquí. Vamos a la negociación, a esta que se inicia mañana, entre comillas. ¿Qué es lo que está en juego? El punto central, el que van a tener que tratar prioritariamente Reino Unido y Unión Europea, es la relación económica y comercial. ¿Cómo será en el futuro? ¿Qué se juega Boris Johnson en esta materia? Bueno, creo que se juega mucho. Yo creo que gran parte de todo el argumento, a su vez, de salir de la Unión Europea era, bueno, esa de recuperar el control, digamos, con respecto a
a las relaciones internacionales que tiene el país, a la política económica, a la política migratoria, que era algo que siempre culpaban a Europa por los males que les ocurrían. Ahora, lo principal que se va a discutir este año, y creo que lo que nos vamos a cansar de escuchar y de leer, va a ser sobre el comercio. El Reino Unido quiere mantener el acceso al mercado común europeo, ya que más del 45% de las exportaciones que tiene el Reino Unido van hacia Europa. ¿Y del otro lado? Y del otro lado es alrededor del 15%. O sea, 15% de las personas de Europa vienen aquí al Reino Unido. Gran parte de esas importaciones, digamos, que recibe el Reino Unido son de alimentos y bebidas. O sea, cosas que el Reino Unido no produce, y también de medicamentos, que es una cosa muy importante para el abastecimiento local. Lo que está en juego es, en definitiva, un TLC, un Tratado de Libre Comercio, Reino Unido, Unión Europea. Exactamente, porque eso le permitiría permanecer, tener acceso al mercado europeo, pero por otro lado poder mantener su propia política migratoria, que ese es uno de los temas cruciales para el gobierno de Boris Johnson, el hecho de poder decidir qué personas ingresan y quiénes vienen a trabajar y con qué derechos ingresan al país. ¿Y eso del otro lado hay disposición a que el acuerdo sea de ese tipo, un TLC? Sí, yo creo que hay disposición. Yo creo que principalmente hay algunos países en los que se van a continuar beneficiando digamos, o que van a intentar buscar beneficiarse, digamos, de esta situación, para poder mantener el acceso de sus productos al mercado del Reino Unido. Francia, Italia, España son países que exportan mucho, digamos, en proporción al Reino Unido. Puede preguntarse el oyente, ¿cómo se entiende eso? ¿Es tan fácil? ¿Entonces va a ser tan fácil? Se va al Reino Unido y queda con el mismo tipo de vinculación comercial sin contar con todos los otros condicionamientos, restricciones, etcétera. Yo creo que, por un lado, está la situación de que, bueno, el Reino Unido sigue siendo una de las potencias del G7, o sea, sigue siendo una economía de las más importantes del mundo, con una capacidad de producción tecnológica e intelectual muy importante, un hub financiero para el resto del mundo, un lugar a donde llegan a estudiar personas muy capacitadas y donde se genera mucho conocimiento y hay una gran producción de conocimiento. Entonces, eso no se quiere perder, por un lado. O sea, no hay una economía local, regional, digamos, cuando en Europa hay tantos problemas también con el crecimiento económico. No hay una economía de ese tamaño que pueda suplir inmediatamente uno a uno la situación regional del Reino Unido. Ahora, obviamente que Europa va a querer sentar un precedente para que otros países no lo tengan tan fácil y vean lo costoso y lo difícil que es poder llegar a tener una situación similar, digamos, en términos comerciales. Sí, acá capaz que vale la pena recordar, por lo menos de manera breve, que la relación Reino Unido-Unión Europea nunca fue sencilla, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que no fue fundador, el Reino Unido no fue fundador, solicitó formalmente el ingreso en el año 1961, pero no fue de inmediato que se produjo esa incorporación. Estuvo, por ejemplo, toda la resistencia que Charles de Gaulle encabezó a esa entrada del Reino Unido. Bueno, finalmente el ingreso se da en el año 1973, pero en 1975 hubo un referéndum para resolver si seguían o no seguían. Ganó el 67% de los votos a favor de la permanencia. Y después, estaba mirando una nota de Ignacio Bartesay que hoy repasa todas esas etapas. Después, por ejemplo, el Reino Unido no se incorporó a la zona euro, no aceptó el Tratado de Maastricht, quedó excluido del espacio Schengen, puso límites a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no participa del espacio de libertad, seguridad y justicia, tampoco acompaña el pacto fiscal acordado en 2012. O sea, el vínculo Reino Unido-Unión Europea estaba perforado por todos lados, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Y digamos, una de las principales argumentos, digamos, que se utilizó principalmente por el lado económico, fue la crisis que tuvo Europa ahora más cercana, en el año 2013, digamos, que generó que aquí en el Reino Unido digan, bueno, ven, nosotros estamos separados del euro, nosotros no lo sufrimos tanto como lo sufrieron ellos, tuvieron que hacer una serie de ajustes económicos, pero fue una forma de mostrar, bueno, nosotros somos independientes, somos separados, estamos dentro de su ámbito, pero nos regimos con parte de sus regulaciones, pero permanecemos siendo separados. Siempre tuvieron esa relación de amor y odio, digamos, con Europa, al punto de que yo hablando aquí con colegas que son británicos, que les cuesta decir que son europeos. Siempre les pasó, mismo antes del referéndum. Ellos no se veían a sí mismos como europeos, ellos son británicos. Entonces esa falta de relación o digamos o de sentimiento conjunto les terminó jugando en contra, creo, y no se dieron cuenta de que había un sentimiento para salirse de Europa tan fuerte. Volvamos a la negociación, esta de un año, la que tiene que terminar el 31 de diciembre. Hablábamos de lo comercial. ¿Qué otros puntos van a estar en la conversación? Bueno, otro de los puntos que se va a hablar, bueno, es el tema migratorio. Eso sigue siendo muy importante. Hay un gran componente de personas europeas viviendo aquí en el Reino Unido y a la inversa también, de británicos viviendo en Europa. Digamos, las personas que están aquí hace más de 5 años, tienen que llenar un formulario electrónico. El gobierno lo ha hecho a través de una aplicación mismo para celulares, de que hay que registrarse para poder obtener un cierto permiso y poder permanecer aquí sin ningún tipo de problemas. O sea, eso es algo que ambas partes, tanto en Europa como en el Reino Unido, han querido mantener el derecho de los trabajadores que ya están establecidos en uno u otro lado. Eso se va a mantener de una forma sin ningún problema. ¿Qué más? Por otro lado está el hecho de las negociaciones para la cooperación internacional en seguridad y en defensa. Eso es algo que seguramente ambas partes quieran permanecer del mismo lado. Hay una gran, ¿cómo se dice? No sé si cooperación es la palabra, pero hay un gran vínculo entre las dos partes para políticas antiterrorismo y seguridad en general que se van a querer permanecer. Eso puede generar alguna discusión, pero no creo que llegue más que nada por el lado del financiamiento, quizás. Y por último es el lado del sector financiero. Digamos que aquí en Londres, siendo uno de los hubs financieros mundiales, va a querer tener el mismo acceso al mercado europeo que tiene hasta ahora. Algo que Europa ha intentado disputarle con algunas ciudades, intentando atraer parte de ese talento, como Frankfurt, como París, mismo Madrid, intentando atraer empresas financieras para que se instalen en Europa, principalmente para la intermediación financiera entre algunos países. Sin embargo, Londres continúa siendo uno de los puntos más importantes para tanto empresas financieras, bancos de inversión o fondos de inversión, por lo cual seguramente Londres intente utilizar eso a su favor para futuras negociaciones. Volvemos por unos segundos a esa canción que poníamos al aire hace un rato. Esa canción que decíamos ha sonado mucho en las últimas semanas con la previa del Brexit. Should old acquaintance be forgot? Vuelvo porque uno de nuestros oyentes, ¿quién es? Juan, dice, contanos de qué va la canción, no todos sabemos. Bueno, vamos por ese lado. Por lo menos algunas pinceladas. Es una canción de origen escocés, una canción tradicional escocesa que en su poema, el poema que le dio pie, justamente está escrita en la lengua de esa zona del Reino Unido. Así que bueno, tiene una versión en inglés también y habría que traducirla al español. ¿Qué dice en español esa canción cuyo título puede traducirse como Hace mucho tiempo? Y bueno, dice algo
todo muy melancólico, ¿no? Deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarse, deberían olvidarse las viejas amistades y los viejos tiempos. Y el estribillo permanentemente plantea: por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos, tomaremos una copa de cordialidad, por los viejos tiempos. Por ahí va la cosa, ese es el tono. ¿Agregarías algo, Joaquín, a propósito de la canción? No, creo que cuál es uno de los diarios de aquí, que creo que es el Scotsman, que es un diario de Escocia muy importante, que creo que una de las cosas que decía la canción no es un adiós, es un hasta luego. Uh-huh. Que creo que es un poco el sentimiento de muchas personas que permanecen ahí. No en el sentido de que crean que se puede volver a ingresar a la Unión Europea en un corto plazo, pero sin embargo nos estamos yendo, pero nos quedamos por acá. Enseguida, en el último segmento de esta conversación, quiero que veamos, Joaquín, qué va a pasar en materia económica, a partir de este momento, a partir del Brexit. Cómo cambia o no cambia la economía británica en el día a día y qué pasa con la gente. Hasta podría preguntarte qué pasa contigo en el nuevo escenario. Aunque estamos saliendo de la Unión Europea, no estamos saliendo de Europa ni tampoco del mundo, dijo ayer acá en Montevideo el embajador británico. El día del Brexit, 31 de enero del año 2020. Hoy, a las 11 hora local de Londres, se concretará la desconexión. Entre comillas, ¿no? Porque, como señalamos, lo que pasa es que se inicia un periodo de 11 meses, durante los cuales hay que negociar justamente el futuro de la relación. Todavía el Reino Unido va a continuar regido por las normas de la Unión Europea, aunque ya no tendrá representantes en los órganos de conducción del bloque. Este último es complicado, ¿no, Joaquín? Sí, es bastante complicado eso, porque el Reino Unido pasa de tener voz y voto dentro de la regulación europea y dentro de todas las comisiones legales, a tener solamente voz. Entonces puede participar de algunas comisiones en las que sea invitado, pero no puede votar en nada, por lo cual desde mi visión creo que está saliendo perdiendo, porque si uno critica a Europa, tiene mucho más chances de modificarlo estando dentro y siendo parte y haciendo, siguiendo todos los sistemas políticos para poder generar cambios, que estando desde afuera y criticando desde afuera. Eso es una opinión personal, pero pasa a tener solamente voz en estos argumentos, pero ya no puede decidir más nada. Joaquín, contanos a propósito de la economía. Venía frenada, venía estancada la economía británica desde que se abrió toda esta discusión sobre el Brexit a partir del referéndum de junio del año 2016. ¿Qué cambia ahora en esa materia? Sí, como bien tú decías, a partir del día del referéndum, de ese año, del 2016, se generó una desaceleración de la economía bastante importante, con una gran caída de la inversión privada, donde empresas habían decidido dejar de invertir o por lo menos posponer decisiones de inversión hasta no saber cuál iba a ser la nueva relación con Europa. A partir de ahora, lo que se espera es que haya una reactivación de la inversión, donde la gente empieza a consumir un poco más, generando un auge de consumo interno. Y todo esto se basa está también apoyado por una fuerte política de gasto del gobierno de Boris Johnson, generando un cambio muy importante con respecto a los años de austeridad que venía teniendo el Reino Unido desde la salida de la crisis, y haciendo muy explícito los gastos que van a hacer, tanto en seguridad pública,
en salud, el famoso sistema de salud de aquí, el NHS, que es, digamos, uno de las joyas de la corona, digamos, que tiene el Reino Unido, y también en infraestructura. Hay una necesidad de inversión en infraestructura para comercio, tanto en trenes, tanto en aeropuertos, en movimiento de pasajeros y de cargas, que necesita tener un impulso. Y ahora ya eso ya no se hace más con dinero de la Unión Europea, como venía pasando anteriormente, donde la Unión Europea facilitaba inversiones en diferentes lugares. Ahora tiene que hacer el gobierno, tienen que salir ellos a desarrollar una política activa de gasto. Entonces, lo que teníamos hasta ahora, según tú mismo has destacado, sí, Joaquín, era una economía frenada, una economía estancada, pero no una crisis. Por ejemplo, no. ¿Qué pasaba con la inflación? ¿Qué pasaba con el desempleo? Sí, la inflación está muy controlada, está un poco por debajo del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central de Inglaterra, por lo cual le da un margen para poder hacer un poco de política monetaria en caso de necesidad reactivar la economía. Esto lo dijo ayer el Banco Central de Inglaterra después de la reunión de política monetaria, en la que decían: mantenemos la tasa al 0,75%, pero tenemos el margen para poder bajar la tasa si es necesario realizar una política monetaria expansiva para poder fomentar el consumo y la inversión. El desempleo es bastante bajo, está por alrededor del 3,8%, digamos, está bastante estancado en ese nivel, pero digamos es un nivel muy adecuado con respecto a lo que son para los países desarrollados. Y un déficit fiscal que es del 1,3% del producto, si mal no recuerdo, que digamos es muy controlado, ya que la deuda representa un 85% del PIB, y por lo cual puede seguirse financiando de una forma bastante controlada. Tú decías, se prevé una reactivación, entre otras cosas, por el Estado, por lo que el Estado va a poner a esos efectos. Y en el sector privado, el hecho de que se desconecte el Reino Unido de la Unión Europea, ¿no genera preocupaciones? Genera preocupaciones por un lado. Algunas empresas ya han decidido mover parte de sus trabajadores hacia Europa para poder seguir, aquellos que tenían más relación con Europa, poder seguir manteniendo un vínculo con el continente. Sin embargo, hay muchas empresas, mismo empresas británicas o empresas extranjeras radicadas aquí hace mucho tiempo, que estaban esperando ver cuál iba a ser la resolución de toda esta situación, si iba a ser un Brexit duro, si iba a ser un acuerdo, si una cosa o la otra, para poder empezar a invertir en expandir las plantas, en empezar a decir, bueno, ok, ahora tenemos que buscar nuevos mercados. Bueno, ¿qué es lo que es necesario hacer? Invertir en infraestructura, invertir en capital, invertir en trabajadores. Bueno, ahora se puede empezar a planear un poco mejor a futuro. Esto no quiere decir que a partir de mañana ya se empiece a reactivar la inversión, sino que esto va a ser un periodo gradual, y por eso puede llegar a haber una recesión en el Reino Unido en el corto plazo, quizás a mediados de 2020, quizás a finales de 2020. Está previsto, digamos, el Banco Central de Inglaterra también lo está anticipando, de que puede haber una desaceleración de la economía sobre este año, hasta que empieza a ganar tracción esas políticas de incentivo. Uno de los objetivos que perseguían los impulsores del Brexit era que el Reino Unido tuviera la libertad de negociar acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, ¿no? En particular con Estados Unidos, sin estar atado a la Unión Europea. ¿Es viable concretamente el acuerdo TLC Reino Unido-Estados Unidos? Yo creo que es viable en largo plazo. No es algo que se va a hacer este año. O sea, el Reino Unido no tiene la capacidad hoy en día de estar negociando con Europa primero, que es su principal argumento, y su principal objetivo es negociar con Europa primero. No tiene la capacidad de negociar un acuerdo de la magnitud de un tratado de libre comercio con Estados Unidos al mismo tiempo. Eso yo lo descartaría bastante. Y por otro lado, Estados Unidos está pensando en sus elecciones internas para noviembre. O sea, no hay ninguna opción de que este tratado de libre comercio con Estados Unidos se realice este año. Donald Trump está metido con su impeachment primero, con las elecciones luego.
Lo mismo pasa con el resto del Senado y la Cámara de Representantes, por lo cual no veo ninguna voluntad entre Estados Unidos para hacer un tratado de libre comercio con el Reino Unido este año. Se inician negociaciones con varios países, ¿no? Se inician con Estados Unidos, con Japón, con Australia, bueno, con el propio Mercosur, ¿no? Exactamente, yo creo que el hecho de abrirse al resto del mundo y empezar a por lo menos demostrar la voluntad de estar abierto a negociar a futuro un tratado de libre comercio, eso empieza a generar, digamos, eso sí puede llegar a pasar este año, el hecho de mostrar la voluntad de empezar a negociar y ver qué es lo que se necesita o dónde se puede generar una cooperación internacional. Joaquín, por supuesto que el tema, el Brexit, su concreción hoy, da para charlar toda la mañana, no tenemos ese tiempo, por lo tanto vamos a tener que dejar algunos otros aspectos para profundizar en los próximos días. Pero te pregunto por lo menos así, en titulares, en la gente, ¿qué impactos tiene el cambio de hoy en el día a día de la gente? El cambio de hoy no tiene ningún impacto en la gente. Hoy en día, mismo los trabajadores que están aquí, que son europeos, van a mantener su estatus sin nada que vaya a cambiar hasta junio del 2021. Por lo cual, hoy es simplemente una fecha significativa que no va a generar una gran repercusión en la gente. Bien lo decía la oyente que también vive aquí, que hay mucha gente que no le interesa mucho lo que está ocurriendo hoy. Hay más discusiones en los pubs ingleses, hay más discusiones sobre la final del mercado de transferencias del fútbol, que esperan a ver quién van a traer los jugadores. O sea, esa es una discusión mucho más local y que ocurre en la diaria que esto del Brexit. Ya la gente está sobrepasada de discusiones del Brexit, por lo cual quiere decir, bueno, ¿qué me impacta a mí hoy? Nada, bueno, ok, sigamos. ¿Sabés que han aparecido varios de nuestros oyentes radicados en Londres? Tengo mensajes para elegir. Por ejemplo, este que manda Graciela, dice, pues en mi caso, que vivo en Cambridge y trabajo en la Universidad de Edinburgh haciendo investigación en el Alzheimer en un equipo financiado por Europa, como resultado del Brexit hemos tenido que rescindir contratos y salir a buscar desesperadamente fondos sustitutos. Eso pasa, dice, entre signos de admiración. Sí, es lo que te decía, todos los fondos que se reciben por algún lado para inversiones, para universidades, que es para intercambio de conocimientos y financiamiento de proyectos, ya hoy en día la Unión Europea no lo va a hacer más, por lo cual lo tiene que hacer el gobierno, tiene que salir el gobierno a hacer ese tipo de inversiones. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, lo vamos a ver en marzo cuando se apruebe el presupuesto. Hoy en día es un cambio, digamos, que nosotros no podemos evitar. ¿Y qué pasa en materia de viajes, por ejemplo? En materia de viajes, por lo menos durante todo este año, los británicos van a poder seguir van viajando sin ningún problema y van a poder evitar demoras en los aeropuertos al ir, digamos, como si no hubiera ocurrido hasta el momento. Por lo menos durante todo el 2020 eso no va a ser un problema. Cambia el pasaporte, ¿no? Sí, eso fue algo interesante. O sea, los pasaportes ahora británicos pasan a ser azules, así como el mismo azul que tenemos los uruguayos, en oposición al más rojo, más bordó que tenían los europeos, que era un estándar para toda la Unión Europea. Que aquí lo tomaron como una nota de color, más que nada, como diciendo, bueno, ahora volvemos a lo que era, volvemos a ser independientes y tenemos nuestro propio color de pasaporte. O sea, eso es. De todos modos, habrá también todo un periodo de transición ahí, porque supongo que el grueso de la gente seguirá manejándose con el otro pasaporte. ¿Cómo es eso? Sí, no va a cambiar mucho. Es más, hay algunos pasaportes que ya no dicen más Unión Europea en la tapa. También eso no va a cambiar tanto a medida que los pasaportes se van renovando o que la gente empieza a sacar los nuevos. Eso se va a ir cambiando, pero creo que ese tipo de cambios no le cambia a la diaria a mucha gente aquí. Y lo último, inmigración. ¿Qué va a pasar en materia de inmigración?
teniendo en cuenta justamente que esa era una de las materias en las que el Reino Unido quería tener libertad, quería sacarse de encima las restricciones de la Unión Europea. Eso es fundamental porque acá hay muchos sectores, por ejemplo, el sector de salud y el sector de educación. Nuestro oyente ahí en Edimburgo seguramente también lo sepa. Hay muchas personas que son europeos que trabajan aquí o extracomunitarios que también trabajan aquí. Y entonces el hecho de que haya restricciones para la inmigración o que vayan a existir en el futuro restricciones en la inmigración genera de que sectores de salud y de educación tengan que tener algún régimen especial migratorio, dando más facilidades para poder abastecer de maestros, de enfermeros, de doctores, de profesores, investigadores, para que continúen viniendo y no generar un desabastecimiento local. Sí, el Reino Unido necesita inmigrantes, es importante señalar eso, ¿no? Sí, claro, obviamente. La economía aquí se mueve con un gran porcentaje de inmigrantes y mucho en sectores que son tan importantes para la vida, como te decía, el sector de educación, en maestros escolares, universitarios y de salud, que para el británico, donde le toquen, donde vean que hay un impacto en el sector de salud, es donde se va a empezar a notar la diferencia. ¿Que habrá entonces políticas diferentes para atraer gente de otras partes del mundo? O mismo flexibilizar el intercambio con Europa, o sea, que puedan seguir viniendo personas desde... principalmente han venido aquí muchas personas de Portugal, de Europa del Este, del Sur también, como España, Italia, que se radicaron aquí y que continúan, y de Irlanda principalmente también, que podrán continuar viniendo y trabajando aquí en el Reino Unido. En otros sectores, seguramente más para el área industrial, para el sector manufacturero, para el sector de servicios, ahí sí quizás se genere una política un poco más restrictiva para la migración. Joaquín Tull, economista uruguayo radicado en Londres, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por todas las respuestas a estas preguntas. Si te parece, volvemos a conversar dentro de algunos días, hacemos otra puesta a punto contigo y con otras voces que justamente estén allí, que conozcan la realidad bien de cerca. Sí, claro, con mucho gusto. La verdad que es un placer poder participar en tu programa, Emiliano. Muchas gracias por la oportunidad y a disposición para lo que sea necesario. Hasta pronto.